fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en... Bueno, hay un tema más que es necesario recordar, es que se cumple una década prácticamente de los sucesos de octubre, cuando cayera Gonzalo Sánchez de Lozada. Es importante mencionar que muchos de aquellos que se arrogan el tema de la participación de la guerra del gas nunca estuvieron presentes. El primero que jamás estuvo presente fue Juan Evo Morales Ayma. Personalmente yo le decía a Evo Morales que no debiera luchar por el cato de coca ni nada por el estilo, sino por los recursos naturales del país. Y lamentablemente siempre hizo caso omiso, siempre convivió con la coca, la droga, el narcotráfico y toda aquella historia en el Chapare, los abusos, los atropellos a los derechos humanos. Y bueno, quienes estuvimos en todo lo que representó la defensa democrática de los recursos naturales, por supuesto, hoy estamos totalmente excluidos de un gobierno que se dice defensor de los recursos naturales, que se dice defensor de la pobreza. Estamos, en mi caso, por ejemplo, totalmente vapuleados por este gobierno que pregona libertad de expresión, pero que simplemente vulnera a diario los derechos. Es decir, si en Bolivia hay libertad de expresión, pregunto, ¿por qué el gobierno compra todos los medios de comunicación a nombre de un venezolano que se dice inversor y que en los hechos simplemente le sirve de palo blanco a unos cuantos vivillos bolivianos que de manera oportunista han caído en el gobierno y que por supuesto hoy controlan el poder total? Acá podríamos recordar en estos 10 años, por supuesto, a un Andrés Solís Rada, que siempre estuvo en la lucha. Hemos viajado juntos, hemos estado dando conferencias, seminarios, para que la gente tome conciencia de lo que representan los recursos naturales para una nación, su industrialización, la petroquímica y todo aquel tema. Otro personaje que siempre estuvo fue el que ya no está más con nosotros, don Enrique Mariaca Bilbao, exministro de Hidrocarburos, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, además el director de las auditorías del gobierno de Juan Evo Morales Ayma, auditorías que él transparentemente sacó y que el gobierno de Juan Evo Morales Ayma no le permitió publicar. Lo empujaron las gradas, lo maltrataron, trataron de eliminarlo incluso físicamente, pero bueno, después don Enrique Mariaca Bilbao falleció a efecto no solamente de sus años, sino también de toda la agresividad que recibió después de que fuera empujado de las gradas cuando llegaba a su departamento. Bueno, y hay que recordar a una cantidad de personas, a toda la gente del CODE Panal, del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional. Con ellos y con nuestros propios recursos nos desplazábamos por Tarija, por Yacuiba, por el Chaco. En el Alto hemos dado una cantidad impresionante de conferencias, pero obviamente mostrándoles todo lo que representaba en los hechos los recursos naturales, los contratos que se hicieron en contra de los intereses de los bolivianos, y por supuesto ahí no estuvo el MAS bajo ninguna circunstancia, no estuvo el presidente Morales, mucho menos Álvaro García Linera, Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana, que hoy controlan los hilos del país y que han asumido un discurso sin haber participado con un ápice de aporte a esa lucha democrática que nosotros hemos llevado adelante durante más de una década. Tengo que recordar a una institución fundada por María Loman, el CEDIP, que luego fue arrebatada por un hombre sin escrúpulos, aquel que lo denominan falso cura, que fue prefecto del gobernador del departamento, prefecto del departamento, y que luego hiciera desaparecer 100.000 bolivianos y que nunca más dio cuenta de ellos. Hoy se apoderó un personaje, Marco Gandarillas, que tampoco tiene que ver nada con esta lucha en la que hemos participado gente como Gildo Angulo, por ejemplo, un contraalmirante
que ha sido una de las personas que también ha viajado con sus recursos, que se ha esforzado para poder hacer que el boliviano comprenda la importancia de esos recursos naturales, de no ser simplemente un país de extractivistas, de no ser un país que vende materia prima, sino ser un país que industrialice, que active la petroquímica, que pueda incorporarle valor agregado a sus recursos y que además pueda proteger el medio ambiente. Pero bueno, hoy simplemente la situación ha cambiado de nombre. Ha cambiado el nombre de Gonzalo Sánchez de Lozada por el de Juan Evo Morales Ayma. Y les diría, y me atrevería a decirles, sin temor a equivocarme, que ha variado en favor de las petroleras. Hoy las petroleras tienen mejores condiciones, absolutamente mejores condiciones que las que tuvo con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El tema es que durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando menos las petroleras tenían la obligación de perforar un pozo por parcela por año. Hoy no tienen ninguna obligación, más bien tienen la ventaja de poder declarar campos improductivos para recibir una indemnización de parte del gobierno. Así que estos impostores que hoy gobiernan el país y que se atreven a celebrar la guerra del gas, que por supuesto el Alto le puso el pecho a las balas, esto es innegable, el Alto decidió hacer que este tema no fuera más, pero bajo ninguna circunstancia fueron ellos quienes motivaron esta situación. Yo les digo y recuerdo a todas aquellas personas, María Loman, por ejemplo, hoy está fuera del CEDIP, junto a María Loman se ha fundado el Colectivo Sur como un escenario de debate, como un escenario democrático, como un escenario que nos permite expresar nuestras ideas, denunciar los temas en un total acto de desesperación por todos los abusos que se estaban cometiendo en el país. Yo asistí al Foro Mundial de Hidrocarburos y por supuesto allá hice las denuncias de lo que estaba sucediendo en Bolivia en relación a todos estos temas. Pero es importantísimo aclarar que estos personajes que se subieron al tren en la última estación y que pretendieron dar guerra, desatar una guerra civil en un escenario en el que, por supuesto, simplemente las cosas deben ser democráticas, deben respetarse los derechos del ajeno, deben respetarse la opinión del otro. No puede ser posible que por el solo hecho de que una persona piense diferente se lo tenga que masacrar. Y es a esta dinámica a la que ha ingresado el gobierno de Evo Morales Ayma, incorporando todos los tipos de masacre. Masacre es la que han cometido con nosotros por el simple hecho de decir la verdad, asaltar el medio de comunicación y buscar todas las formas posibles de caducarnos la licencia, pero sin embargo dicen que hay democracia. Masacre es la que cometieron con don José María Bakovic, cometieron un homicidio político, jurídico, porque a José María Bakovic, un hombre intachable, un hombre que participó de todo lo que fue la institucionalización del Servicio Nacional de Caminos, que se constituyó en un nido de corrupción, donde millones y millones de los bolivianos se iban a la corrupción. Con José María Bakovic ya no sucedió esto. Él transcurrió 4 gobiernos, vio pasar 4 gobiernos y por supuesto las empresas constructoras de carreteras marchaban pianitos en el país. José María Bakovic fue el único en que logró acortarles las uñas a más de 3 partidos o 4 partidos políticos que vivían medrando de la construcción de carreteras en el país. Estos que estaban incorporados en todo lo que significaron clanes del MIR, del MNR, que construían carreteras. Por supuesto, José María Bakovic no les permitió más. Los avances de obras en carreteras, los proyectos importantes se generaron en la gestión Bakovic, pero cuando asumió este gobierno simplemente duplicó y triplicó los costos, y para cada vez
que firmaba un nuevo contrato o una adenda duplicando los costos, triplicando los costos, una vez más se le incorporaba un nuevo juicio a Bakovic para distraer la atención ciudadana en todo el territorio nacional. Pero quienes conocemos, quienes hemos hecho seguimiento a toda esta masacre jurídica que ha tomado como víctima a un hombre intachable, un hombre que debió ser simplemente el orgullo de los bolivianos, que debió ser la reserva moral, que era la reserva moral del país, un hombre que siendo presidente de los bolivianos nos hubiera puesto orgullosísimos a todos los bolivianos, porque no fue un político, fue simplemente un gran profesional, un gran técnico, triunfó en el exterior y vino a devolverle algo de lo que recibió de Bolivia a su tierra. Y acá se encontró con toda una inversión de valores, con todo el desecho moral que por supuesto habían dejado los gobiernos y que hoy se practica, pero de manera soez, de manera torpe, contra el silencio de todos los bolivianos. Así que vaya nuestro recuerdo para todos aquellos hombres y mujeres que estuvieron en una verdadera lucha democrática por los recursos naturales. Yo me sigo declarando nacionalista en todo lo que concierne a los intereses del país, en todo lo que concierne el mejorar las condiciones de nuestra patria, las condiciones de vida, las condiciones de desarrollo humano. Nosotros no queríamos que los bolivianos, las bolivianas sigan cocinando a leña mientras el gas se iba a título de gas solidario a otro país, cuando sabíamos que esos contratos se habían hecho plagaditos de corrupción durante el gobierno de Carlos Mesa, por ejemplo, para la venta de gas a la Argentina, junto a Evo Morales Ayma. Ambos fueron los que simplemente dijeron gas solidario para Argentina y le comenzaron a vender 27 millones diarios, cuando el boliviano continúa cocinando a gas a riesgo de sufrir un sinnúmero de casos de cáncer de pulmón, como se vive, como se sufre en Bolivia. Así que vaya todo nuestro homenaje, nuestro respeto y nuestro recuerdo para don Enrique Mariaca Bilbao, para todas aquellas personas que integraron el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional, con quienes tuvimos la oportunidad de participar de seminarios, de conferencias, de coloquios, en todas partes. Recuerdo en el Alto conferencias que dábamos con 2.000, 3.000, 4.000 personas que por supuesto estaban muy atentas a querer poder hacer algo en la vía democrática, por cierto, en la vía del conocimiento. Lo más importante es que la gente tome conocimiento, no como que los gobiernos quieren seguir manteniendo esclavizada a la gente a través de su ignorancia. Pese a que este gobierno ya ha declarado analfabetismo cero, notamos que la mayor parte de los bolivianos no leen, y si leen, no comprenden lo que leen. Vaya nuestro homenaje a aquel exministro de hidrocarburos de Juan Evo Morales Ayma, don Andrés Solís Rada, que por supuesto también fue el hombre que se desplazó por todo el país para que la gente, los académicos, los profesores, los docentes de las diferentes universidades tomen conocimiento sobre lo que en verdad estaba sucediendo en Bolivia. Pero bueno, ahí están los que se subieron, dice, al tren en la última estación, aquellos que de manera oportunista hoy se dicen nacionalistas, se dicen plurinacionales, se dicen defensores del patrimonio nacional y simplemente se dicen defensores de los pobres en el país. Son una punta de impostores, una punta de vividores. Eso es lo que son. Hemos conocido su trayectoria y no tiene absolutamente nada que ver con esa lucha honrada a la que nosotros hemos abrazado durante más de una década, y que por supuesto, por el afán que tiene el poder, el dinero, las organizaciones no gubernamentales, obviamente ellos tienen mejor voz para hacer escuchar su voz, tienen mejor acústica para hacer escuchar su palabra. Es hoy día que quiero recordar a toda esa gente
Seguramente ustedes verán en el Alto a cantidades de personas hablando sobre este tema, cuando lo que hizo el Alto fue ponerle el pecho a las balas. Esto obviamente nadie se los quita. Así que también vaya mi reconocimiento por la gente del Alto, pero no por aquella gente que de que manera oportunista ha utilizado como bandera este tema que es de todos los bolivianos, este tema que es de todos nosotros, este tema que debiéramos abrazarlo uno a uno, hombres, mujeres, niños, porque representa el presente y el futuro del país. Así que ojalá que más gente se incorpore a esta lucha por la defensa de los recursos naturales de manera desinteresada, simplemente por amor a la patria. Quiero ir a algunas notas. Por ejemplo, en Venezuela, militares venezolanos en retiro. Yo lo que voy a hacer es presentarles algunas muestras de todo aquel trabajo que hemos cumplido en diferentes sitios del país, en diferentes lugares. Estamos con el equipo humano totalmente mermado. Sabrán ustedes las circunstancias por las que no podemos tener el material de manera oportuna y todo aquello. Pero bueno, lo vamos a tener porque es necesario que la gente tome conciencia de la importancia que tienen los recursos naturales para el país y la forma en que se los están regalando durante este gobierno, que no tiene ningún tipo de credibilidad, que por supuesto no ha habido una empresa petrolera que quiera trabajar con este gobierno por la forma, por la carencia, digamos, de políticas hidrocarburíferas y además por la falta de credibilidad, por la falta de seguridad jurídica. No hay quien quiera invertir en un país de chacota como es que se ha convertido nuestra Bolivia. Quiero ir a Venezuela porque quiero mostrarle que los militares venezolanos en retiro dicen que la sublevación contra Maduro la avalaría la Constitución. De violación constante y permanente de la Constitución, no sería considerada como un golpe de Estado, puesto que es dirigida única y exclusivamente a restituir, a rescatar el hilo constitucional, a defender el país y las instituciones, su soberanía y a devolver al país hacia un sistema democrático de gobierno que hoy en día es inexistente en nuestro país. La Constitución Nacional también establece que tú no puedes estar como Fuerzas Armadas al servicio de ninguna institución, parcialidad o persona o político o grupo político alguno. Está claramente establecido que sea así. Ellos son los llamados precisamente a revisar si en Venezuela existe o no un sistema democrático como dicen que está ocurriendo. Ellos son los llamados o no a analizar si eso es cierto, son los llamados a revisar si en Venezuela hay separación de poderes o no, son los llamados a revisar si existe un sistema democrático o no. Los tenientes coroneles, mayores y capitanes están descontentos con lo que está pasando dentro del país, con la presencia de los cubanos, con el narcotráfico, con el terrorismo, y es ahí donde realmente cala el mensaje y son los que están llamados en un momento determinado, y no lo descartemos por las condiciones del país, a rescatar el lo constitucional dentro de Venezuela, y es algo que es muy factible. Venezuela cada vez se pone más dura, más tensa, más difícil para el ciudadano fundamentalmente, que tiene que acudir a hacer largas colas y entrar en una lucha desesperada por capturar algo de alimentos. Hoy Venezuela va a comenzar a importar de Argentina y de Colombia los alimentos que debe consumir, porque se ha liquidado el endeble sector productivo que tenía Venezuela y que hoy tiene que comprar todo, pero absolutamente todo lo que consume. Donde sean los lomitos cuentan, ¿ya? Y aquí esto es un obsequio nuestro, $1.500 para sus gastos hasta que llegues, ¿ya? $1.500 aparte de pasajes. Entonces, hermano, estamos dando $1.000 más $1.500. Al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr. Venezuela intenta combatir la escasez de alimentos.
El oficialismo informó que pagará con bonos de PDVSA la importación de productos. El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, confirmó que su país comprará a Colombia artículos por un monto de $600 millones. El país también se surtirá de 450.000 toneladas de alimentos de Argentina. Los pagos serán hechos con bonos de la empresa estatal de petróleo PDVSA o Venezuela recibirá los alimentos como pago de deudas pendientes. Ramírez señaló que ambas partes están de acuerdo en la forma de cancelación y que Colombia venderá los bonos en el exterior para obtener las divisas. La prensa venezolana reporta que la cantidad de alimentos que está por llegar a Venezuela es relevante. El pago que se hará a Colombia representa el 70% de las divisas que el Banco Central le entregó a la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas en el primer semestre. Además, para realizar futuras importaciones, el oficialismo creó un fondo rotatorio por $700 millones con dinero del Fonden, entidad en la que PDVSA deposita parte de los ingresos de la venta de petróleo. Estas medidas forman parte de un plan para resarcir la escasez de productos básicos de la canasta familiar en la nación, que en agosto llegó al 41%. Durante ese mes, de cada 100 establecimientos visitados por el Banco Central de Venezuela, en 85.5 no había leche en polvo, en 85.3 faltaba el azúcar, en 84.2 escaseaban los aceites mezclados y en 62.3 la mantequilla. La situación también se manifiesta en el aumento de los precios. En los últimos 12 meses, el costo de los alimentos acumula un incremento del 70%. Triste la situación del venezolano que ni siquiera puede gastar sus recursos. Cuando sale del país le adjudican un monto, cuando está dentro del país le adjudican otro monto de los recursos, de la forma en que puede gastar. Bueno, la situación se va poniendo cada vez peor. Y nosotros simplemente tendríamos que mirarnos en el espejo de Venezuela para darnos cuenta lo que le viene a Bolivia. Vámonos también con el tema de la ley habilitante solicitada por Maduro y que por supuesto es estudiada por la Comisión. La Asamblea Nacional de Venezuela nombró una comisión especial para la evaluación de la ley habilitante solicitada por Nicolás Maduro. El grupo está integrado por la Junta Directiva y los presidentes de las comisiones permanentes. La polémica se centra en que el hecho de que los encargados de estudiar los superpoderes solicitados por Maduro son todos diputados oficialistas. Por su parte, el líder de la oposición, Enrique Capriles, aseguró que el heredero del chavismo logrará que el legislativo apruebe la controvertida iniciativa a como dé lugar. ¿Dónde está la corrupción? En el gobierno. Ahora, ¿usted cree este tema de la ley habilitante? ¿Usted cree que con la ley habilitante se va a acabar la corrupción que está afectando a los agricultores aquí en Mérida? Mentira. Puro cuento, puro pote de humo. Allí no hay, digamos, no es un tema de ley. Aquí lo que hay es un modelo corrupto que le roba a los agricultores. Bien, debemos mirarnos en ese espejo después de todo lo que significa el censo agropecuario, que está simplemente lanzado para tener el control total de qué le pertenece a quién y de qué es de lo que se pueden apoderar. Vamos a ir con más. Un tema que es importante, que simplemente escuchamos el pregón de cada uno de los dignatarios de Estado en el país, que mencionan que en Bolivia hay democracia, en foros, en sesiones internacionales, les responden a la prensa internacional. Pero ni siquiera el espacio del graffiti, el espacio artístico, está reservado para el boliviano. Imagínense ustedes, en Sucre, una persona ha pintado una nariz de Pinocho a Juan Evo Morales Saima como clara expresión de su rechazo a las mentiras que diariamente evoca Evo Morales. Este joven ha sido condenado precisamente por eso, simplemente por haberle pintado una nariz de Pinocho, una nariz de mentiroso a Juan Evo Morales Saima. Vamos a ir con esta nota, por supuesto, que ha sido condenada no solamente en el país, sino también en el ámbito internacional,
por el abuso, por el atropello a un derecho que está mencionado en la Constitución, que es el derecho a la libertad de expresión por cualquier medio de comunicación. La decisión judicial en Bolivia. Un juez de la ciudad de Sucre mandó a la cárcel a un joven dibujante callejero que supuestamente se mofó del presidente Evo Morales al prolongar tipo Pinocho la nariz del mandatario y colocar un vendaje en sus ojos en una gigantografía. El fiscal que investigó el hecho pidió 6 años de cárcel para este artista. Solicitud que provocó este viernes críticas en Bolivia a través de redes sociales. Estamos en contacto con el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, hablando precisamente de que el gobierno de Evo Morales, el presidente, ha fustigado nuevamente al periodismo. Ha dicho que hace falta una descolonización en relación a todo lo que representa el accionar periodístico en el país. Sin embargo, quiero consultarle cuál es el criterio al presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz en relación a este triste tema que se repite una y otra vez. Bienvenido, buen día, don Antonio Vargas. Buenos días, Marianela, buenos días para todos los compañeros, los amigos de la yarda. Mira, el presidente Morales parece que no ha leído o no ha leído bien los datos del censo. De acuerdo al censo, nuestro país es esencialmente mestizo y ha dejado atrás ese mito de un país indígena. Por lo tanto, la descolonialización de los medios que pretende el presidente Morales, naturalmente son un absurdo a la luz de un país que es prácticamente mestizo. Por un lado. Por otro lado, cuando el presidente dice voy a descolonializar los medios, en realidad lo que está pretendiendo decir es que los va a uniformizar respecto de su discurso y su contenido para que puedan avalar y afianzar el proyecto de reproducción del poder que tiene el movimiento al socialismo y el mismo presidente Morales como su candidato el próximo año en la reelección que todos sabemos es inconstitucional. Al margen también de aquello, hay que señalar de manera absolutamente clara que el presidente Morales, cuando habla de un supuesto pacto de sangre textual entre los medios de comunicación para desinformar a partir de una lógica perversa neoliberal, en realidad el presidente no está leyendo una certeza, sino más bien está haciendo una suposición. Y es bueno comentar con la ciudadanía que si alguien tiene en este momento un control prácticamente absoluto de lo que son los medios, es precisamente el gobierno. Por dos razones, Marianela. La primera, porque Radio Patria Nueva, el Canal 7, la Agencia Boliviana de Información y el periódico Cambio tienen un alcance y cobertura nacional y tienen naturalmente un gran personal que está a su servicio y lo maneja discrecionalmente desde el Palacio de Gobierno el presidente Morales y su aparato de propaganda política, olvidándose de que son medios estatales y debían servir al Estado y no al gobierno, ni a este ni a ninguno. Segundo, hay un rumor todavía sin confirmar, por lo tanto no daré nombres, de varios medios privados, sobre todo cadenas de televisión, que habrían sido compradas por personas afines al movimiento al socialismo. En este sentido, estamos hablando prácticamente de una posición monopólica del gobierno respecto, apunto nuevamente, del proyecto político que tienen en el 2014. Es importante señalar también que ayer el presidente sumaba una distinción más a las que ya tiene de manera honorífica en el mundo académico y fue nombrado profesor honorario de la Cátedra de Estudios Sudamericanos y Comunicación. Nosotros felicitamos a nuestro presidente que haya recibido este galardón, que naturalmente pues nos hace sentir muy bien a todos los bolivianos, pero de la misma manera que se recibe un galardón, conlleva también una gran dosis de responsabilidad. En este sentido, el presidente, ahora más que nunca, me imagino que se siente comprometido con la defensa tenaz y férrea de la libertad de expresión, que es el sustento mismo de toda comunicación y de toda información. Por lo tanto, debemos nosotros aclarar de manera absolutamente taxativa
Los medios de comunicación, desde la lectura del presidente Morales, sobre todo desde esa posición que nos la ha hecho conocer desde Buenos Aires, no están de ninguna manera mal informando, tergiversando o teniendo un pacto de sangre para poder socavar el poder político, de ninguna forma. Lo que sucede es que gracias a los medios de comunicación, la ciudadanía, que el próximo año serán votantes y serán electores, se entera de actos de corrupción y de mal gobierno, donde naturalmente la imagen política del presidente Morales sufre una especie de desportillamiento continuo y constante. Y lo que estamos viendo en estas continuas arremetidas, ya sea desde el presidente Morales, desde el segundo hombre del Estado, don Álvaro García Linera, y desde el entorno más cercano, muestran el nerviosismo que tienen respecto de un cálculo político que han hecho ellos a partir de sus propias encuestas, en donde el presidente Morales se encuentra muy, pero muy por debajo del 74% que dice que va a lograr en las próximas elecciones y que ha declarado tan entusiastamente en Cochabamba. Por lo tanto, el presidente Morales está viendo en peligro su reelección y naturalmente arremete contra los medios de comunicación, señalando una vez más que son ellos quienes estarían en una posición opositora, en una posición muy cercana a la sedición, en donde naturalmente el proyecto político del presidente Morales caería por su peso. Es importante señalar que hoy en La Paz es un día muy importante, porque no voy a decir celebramos, sin embargo recordamos la guerra del gas, en donde han habido tantos muertos y donde se ha impuesto una agenda nacional, que es la agenda de octubre. En este sentido, el clima de opinión hoy en La Paz, Marianela, y eso comparto contigo y con todos nuestros amigos y amigas, es pues de profundo desconsuelo y además de decepción, porque los puntos de la agenda de octubre no se han cumplido a cabalidad, es más, algunos ni siquiera han entrado a tratamiento. Por lo tanto, esta sumatoria de factores políticos naturalmente está apuntando a debilitar el proyecto de campaña política que tiene el presidente Morales para el próximo año, y es en este sentido que vienen pues estas declaraciones de nuestro presidente Evo Morales en la Argentina. Bueno, en todo caso hay una cantidad de temas que también habría que incorporarlos a esta conversación. Existe una persona de apellido Gil que prácticamente ha comprado todo un arsenal mediático en el país y que revisado sus antecedentes, esta persona no tendría recursos para hacer estas compras y la sospecha viene de que sería palo blanco de algunos personajes. La suerte de ATV, la suerte de La Razón y la suerte de muchos medios colegas están en esa discusión. Bueno, mira, en este momento la estructura de propiedad de los medios de comunicación en nuestro país de manera general es un tanto difusa cuando debía haber sido absolutamente transparente. Yo no podría confirmar los datos que tú das, Marianela, porque no conozco a detalle y no conozco en realidad la transacción económica detrás de la compra y venta de medios de comunicación. Sin embargo, es un secreto a voces que efectivamente muchos medios de comunicación estarían pues en manos de militantes del movimiento al socialismo o estarían en manos de palos blancos. Es importante señalar que dos cosas importantes deberíamos hacer con vistas precisamente al fortalecimiento democrático el próximo año en nuestras elecciones. El primero, la transparentación completa de la estructura de propiedad de los medios que acabo de mencionarte, y el segundo, una ley del anunciaje. ¿Y qué quiere decir esto para nuestros amigos? Pues estoy seguro que tú lo sabes. El anunciaje es el anuncio publicitario o propagandístico que paga la programación. Por ejemplo, cuando tú te vas al corte y dices, amigos, enseguida vuelvo, me voy a un corte comercial, eso está pagando tu programa. Y este anunciaje, en su mayoría en todo el país, como lo ha desnudado además una denuncia en la gobernación de Tarija, es absolutamente gubernamental. Vale decir que entre el 80 y 90% de los anuncios que hay en los medios de comunicación los paga el gobierno. En este sentido se convierten en un excelente mecanismo de prebenda política y de presión directa a los medios de comunicación, porque si tú no hablas bien de mí, naturalmente yo te quito entonces el anuncio que tengo, y en ese sentido te voy estrangulando económicamente hasta que tú digas lo que yo quiera, muestres lo que yo quiera o escribas lo que yo quiera. Y eso naturalmente habla mal de la democracia boliviana, habla muy mal del pluralismo y de la tolerancia política que tiene el gobierno, y por supuesto debe, si nosotros pretendemos
medios de comunicación independientes, no debe distribuirse el anunciaje de manera prebendal y además siguiendo una lógica de amigos enemigos. Bueno, en todo caso, como en nuestro caso, no solamente cortar la propaganda por lo que decimos, sino obligar a cortar la propaganda a otras personas con todo lo que tienen como forma de presión de parte del gobierno. Un fuerte abrazo, Antonio, estaremos en otra oportunidad y por supuesto el tema quedó muy claro. Muy bien, muchísimas gracias. Marianela, siempre es un gusto pues conversar contigo, a ver qué rato te das una vuelta por acá o yo por allá y nos tomamos un café y charlamos. Un fuerte abrazo a todos mis queridos amigos de la llave. Bueno, él es Antonio Vargas, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz. Una persona que, por supuesto, les dice las cosas por su nombre al gobierno, pero obviamente tiene mucha mesura en poder especular con eso que él mismo menciona, los secretos a voces. Sabemos quién funge de propietario de ATV, sabemos quién funge de propietario de PAT, sabemos exactamente quién funge de propietario de La Razón y sabemos quién funge de propietario de todo ese arsenal mediático. Otra cosa es que mucha gente le teme a los juicios, a los procesos y a toda aquella historia que este gobierno, generando un avieso abuso de poder, una forma subterránea de perseguir a la gente, por supuesto ha generado miedo. ¿Cómo no va a generar miedo el deceso criminal, abusivo, torpe, de una horda insana que ha liquidado la vida de un joven como es Cristian Urresti? ¿Cómo no va a generar miedo la persecución sañuda, el ejemplo de la persecución sañuda, abusiva y criminal contra un hombre sin tacha como es José María Bakovic? ¿Cómo no va a generar temor el que una policía enviada por el gobierno, desde el Ministerio de Gobierno o desde la Vicepresidencia de la República, se meta a un domicilio particular sabiendo que no lo puede hacer, se meta a un canal de televisión sabiendo que en ninguna parte de la ley se lo permiten hacer ningún allanamiento a operadores legales, que vengan a destrozar puertas, que vengan a gasificar gente, que vengan a usar armas químicas contra niños en un acto total de cobardía? ¿Cómo la gente no va a estar asustada con esos temas, con esos ejemplos, con esos dos ejemplos? Porque podríamos mencionar Chaparina, podríamos mencionar el caso terrorismo, podríamos mencionar la bomba en la casa de Fidel Surco, podríamos mencionar la bomba en Unitel, podríamos mencionar la bomba en la casa de Radio Pío, que es en las oficinas de Radio Pío 12, la muerte de los hermanos en el Alto, los dos periodistas que fueron asesinados brutalmente en el Alto, la muerte del colega de Fides, la muerte de la colega Analí Huaycho de PAT y todo aquello que por supuesto simplemente una cabeza, un cerebro enfermo y distorsionado puede locubrar. Obviamente la gente está asustada y lo digo por algunos colegas, lo digo por mucha gente, por muchos ciudadanos, empresarios que prefieren negociar, biznear, hacer negocios con este gobierno, están felices, pero no importan las consecuencias del día después, no importan las consecuencias del día de mañana. Así son los temas, mis queridos amigos. Por supuesto, acá podemos decir sin temor a equivocarnos, no existe libertad de expresión y no existe justicia. Y si nosotros no hemos encontrado justicia en Bolivia, la vamos a ir a buscar en el ámbito internacional. Y hemos quemado todas las etapas y estamos quemando todas las etapas precisamente para habilitar tribunales como la Haya, para poder acudir a Amnistía Internacional y mostrar todo lo que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, yo quiero ir hasta Sucre, vámonos con la nota 4. Con el general Vélez, los verdaderos culpables de Octubre Negro están libres, dice. Es decir, para procesar sobre un tema, tienen que estar todas las personas incorporadas. No puede haber este nivel de manipulación de justicia. Es decir, quienes estuvieron haciendo sedición,
por muy justa que sea su causa, rompiendo el ornato público y todo aquello, tienen que responder a la justicia. Tienen que incorporarse todos. ¿Por qué no está Evo Morales ahí más? Si a última hora, haciéndose al que participó algún rato, se fue hasta Sencata y protagonizó una marcha. ¿Para qué? Para que digan que él luchó por el gas. Sí, o sea, todo el mundo sabe que no fue así. Y en Sencata le cavaron una zanja, no dejaron pasar a ningún cocalero la gente del Alto, tanto que no dejaron pasar ni siquiera su comida. O sea, que no se me vengan a hacer aquí a los celebradores de octubre ni nada por el estilo, porque nunca estuvieron en la defensa de los recursos naturales, jamás estuvieron por los intereses del país. Evo Morales tiene un liderazgo, y es la defensa del cato de coca, la hoja de coca, el apropiarse de tierras en el Chapare, el querer liquidar la propiedad comunitaria en el Tibnis, el querer adueñarse de más tierras como se adueñaron en el Chapare, nada más, a vista y paciencia de todos los bolivianos. Yo no sé si están los que deben estar aquí, pero lo que sí sé es que están aquí los que no deben estar. Los verdaderos protagonistas de los problemas de septiembre y octubre están, pues, unos fueron amnistiados por el decreto del presidente Carlos Mesa y otros se encuentran en el exterior. Así que nunca se ha podido establecer la verdad de lo que sucedió en septiembre y octubre, y no se podrá establecer hasta que no sean habido ellos que puedan estar sentados frente a un tribunal y que cada uno diga su verdad. Nosotros hicimos una solicitud de indulto al señor presidente para corregir estos errores que se habían cometido al sentenciarnos injustamente, pero tampoco hemos tenido respuesta a ello. Vamos a seguir pidiéndole al presidente para que, a ver si en algún momento se corrige semejante error que se ha cometido en la justicia, de meter preso a gente que nada tiene que ver, gente inocente, que estamos cumpliendo. Lo único que han hecho es separarnos de nuestras familias. En los últimos años de vida que tal vez tengamos, y cuando podíamos disfrutar de nuestra familia, a la cual la habíamos sacrificado durante toda nuestra carrera,